Doctor, un gusto saludarle. En esta ocasión le saludamos el grupo que está conformado por Alex Parra, Gabriela Encalada, Dylan Guatemal, Ruth Freire, Juan Dotani, quien le habla, Jonathan Cutin, en la cual mediante en esta exposición analizaremos el caso de Ted Bundy desde distintas teorías criminológicas. Nuestro principal objetivo es tratar de comprender cómo diversos factores personales, como factores familiares y también sociales, pudieron influir en el desarrollo de su conducta criminal. Bueno, primeramente me gustaría hablar un poquito sobre la metodología del estudio, el cual mediante este análisis se aplica un enfoque epistemológico multifocal, en la cual también se constatan las teorías criminológicas tradicionales y contemporáneas con la evidencia fáctica extraída del historial de vida, el modus operandi y también el perfil psiquiátrico de Ted Bundy. Más de 30 homicidios cometidos por esta persona que fueron confirmados entre los años de 1974 y 1978. Ahora bien, me gustaría hablar también sobre el entorno social y familiar de Ted Bundy, ya que estos aspectos son fundamentales para comprender cómo se fue formando su personalidad y qué factores pudieron influir en su conducta criminal. Bueno, principalmente podemos decir que Ted Bundy nació en 1946 en un hogar de madres solteras. Cowell Home para niñas desamparadas adquiría el nombre de este lugar, el cual creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Al descubrir toda esta mentira, generó un resentimiento profundo hacia la figura materna que tenía. Podemos decir también que él vivió en un entorno de clase media en Tacoma, Washington. No pertenecía a un extracto urbano marginal, lo que inicialmente camufló su desviación. Su desarrollo temprano de conducta voyerista, bajo autoestima oculta tras una fachada de egocentrismo, obsesión por el estatus socioeconómico y una marcada incapacidad para generar empatía real. A continuación, mis compañeros. Iniciamos el análisis del modus operandi y los crímenes. Bundy utilizaba su atractivo físico, la educación universitaria en psicología y en leyes, y sus falsas debilidades, como por ejemplo usar yeso en su mano o muletas, para ganarse la confianza de las mujeres jóvenes. Posteriormente las secuestraba, las violaba, las asesinaba por estrangulamiento o traumas con objetos contundentes. Frecuentemente practicaba la necrofilia. Analizaremos también desde la escuela clásica. En la escuela clásica se basa en el libre albedrío, justamente lo que hacía Bundy, y en el cálculo utilitario buscaba el placer y evitaba el dolor. Actuó en plena conciencia, planificaba deliberadamente y racionalmente e instrumentalmente. Eligió conscientemente cometer crímenes. Calculó los riesgos utilizando disfraces, borrando huellas dactilares y cambiando de estados geográficos para evitar a la justicia. Su placer, su dominación y su sadismo superaba el cálculo mental y no tenía temor a la sanción penal. Gracias. Buen día. Yo voy a hablar sobre la escuela positiva y la escuela de Chicago aplicadas en el caso de Ted Bundy. Primero, la escuela positiva sostiene que el delincuente no nace únicamente por una decisión propia, sino que existen factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en su comportamiento. Sus principales representantes fueron César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo. En el caso de Ted Bundy, esta escuela considera que sus asesinatos pudieron estar relacionados con problemas psicológicos y trastornos de personalidad. Aunque parecía una persona inteligente y amable, no se sentía empatía ni remordimiento por sus víctimas, lo que explica parte de su conducta criminal.
Ahora, la Escuela de Chicago explica que el entorno social también influye en el comportamiento de las personas. Analiza cómo la familia, la comunidad y el ambiente pueden favorecer a la delincuencia. Aplicando a Ted Bundy, aunque no creció en un barrio conflictivo, sí tuvo problemas familiares desde pequeño, como la ausencia de su padre biológico y el conflicto sobre su identidad. Estos factores pudieron afectar el desarrollo de su personalidad y contribuir a su comportamiento violento. Eh, para concluir, la escuela positiva explica los factores internos psicológicos que influyen en Ted Bundy, mientras que la escuela de Chicago destaca la importancia del entorno social y familiar. Juntas permiten comprender mejor las posibilidades de causas de su conducta criminal. La Escuela Crítica de Criminología sostiene que el delito no debe analizarse únicamente desde las características individuales del delincuente, sino como un fenómeno social vinculado a estructuras de poder y desigualdad, control social, etc. Autores como Alessandro Barata y Taylor Walton Young plantean que el sistema penal no es neutral, sino que responde a ciertos intereses sociales, económicos, definiendo qué conductas son consideradas criminales y cómo se deben sancionar. Desde esta perspectiva, la criminalidad es el resultado de procesos sociales más amplios y no solo de desviaciones de tipo individual. Aplicando el caso de Ted Bundy, la escuela crítica permite analizar cómo en el contexto social las fallas institucionales y los mecanismos de control pudieron influir en la detección tardía y en la forma en que se construyó la figura criminal. No obstante, su capacidad explicativa es limitada frente a un caso de violencia serial altamente individualizada, donde intervinieron factores psicológicos, trastornos de personalidad y motivaciones internas específicas. En conclusión, la escuela crítica aporta una visión útil para entender el entorno social y el funcionamiento del sistema penal frente al crimen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los outsiders, la teoría del etiquetamiento. En la aplicación de este caso que analizamos, la desviación no es una cualidad del acto, sino una consecuencia de la aplicación por otros de las reglas y las sanciones. El delincuente es aquel que ha sido etiquetado con éxito. El encadenamiento. Bundy manejó una desviación secreta ante la sociedad, ya que poseía una etiqueta de un ciudadano ejemplar y también de una promesa profesional, lo que produjo el retraso de los mecanismos de control social formados. Sin embargo, una vez que fue capturado y etiquetado públicamente como el monstruo outsider, su identidad colapsó y asumió por completo el rol criminal en los tribunales, transformando sus juicios en espectáculos mediáticos en donde él mismo ejercía su defensa. Bueno, para concluir, el caso de Ted Bundy demuestra que ninguna escuela criminológica por sí sola explica la conducta del asesino en serie, ya que se requiere un análisis de manera integral. Desde lo individual, la escuela clásica actuó con libre albedrío y calculó, mientras que la escuela positiva tenía rasgos psicopáticos y trauma de identidad. Desde lo social y estructural, la escuela de Chicago usó el anonimato urbano para moverse entre los estados, mientras que la escuela crítica, el perfil que tenía era de una persona normal, clase media y era estudiante de derecho, ya que eso fortaleció y retrasó su captura, ¿no? Desde la desviación, la teoría de anomia y outsider muestra que Ted Bundy ocultó metas desviadas de control bajo una fachada normal. Fue una elección racional de una personalidad psicopática en un contexto que no lo detectó. Por eso la política criminal debe ser integral, combinar prevenciones psicológicas en temprana edad y eliminar riesgos de la investigación policial, mejorar la conexión de datos. Solo así se puede intervenir antes de que una conducta desviada oculta escale a la violencia extrema. Muchas gracias.